corregir por grupos, ¿sí? Entonces, bueno, tratamos de que el problema para ustedes es para un grupo, y son máximo 5 en el grupo. Y el problema para nosotros se multiplica por 2.500. Entonces, estamos tratando de distribuir el trabajo, pidiéndole a cada uno de los grupos de 5 que tomen un ratito más y dediquen un momentito más al momento del armado del grupo, para que el proceso de corrección sea un poco más simple desde el punto de vista administrativo, porque ni siquiera es una cuestión de lo que lleva a la corrección en sí, sino es una cuestión de lo que lleva a la parte administrativa. Entonces, bueno, traten por favor, de cumplir ahí con las consignas en cuanto al armado de grupos, ¿sí? Ténganlo en cuenta tanto ahora como durante el tiempo que dure el armado de grupos. Acuérdense que tienen que terminar de armar los grupos antes de la fecha que está establecida, que se cierra el armado de grupo, que es anterior a la fecha de entrega del trabajo práctico. Vean que son un montón de cositas a tener en cuenta, ¿sí? Entonces, bueno, simplemente para manejar todo esto, hola, ¿cómo están todos los que van llegando? Ténganlo en cuenta. Y yo lo que te iba a pedir, Jorge, si vos podías hacer una presentación, breve presentación, porque yo quiero dedicar la clase de hoy. Bueno, después les cuento cómo viene el cronograma rápido, pero si vos podías hacer una breve presentación del enunciado del trabajo práctico. Sí, estoy tratando de abrirlo en el aula virtual y quedo ahí leyendo. Así que dame un segundito que ya lo abro. Quería abrir el mismo enunciado que tal como está publicado. Ah, bien. No sé si vos podés abrirlo ahí o no. Sí, dame un segundo. Ahí está. Ese clic a la semana 30 de mayo ahora y se quedó pensando, che. No, pero ya pude abrir. Ah, ¿pudiste abrirlo vos? Pude abrirlo y dice. Lo puso al texto Valerio en la zona 0 y también en la semana, por las dudas. Que no queda claro, digamos. Por las dudas. A ver, les voy a compartir entonces. Ah, pasa que está en la semana del 23 de mayo, porque la fecha de publicación era el 29. Ahí contame si se ve. Se ve perfecto. Se ve perfecto, Jorge. Bueno, dice, a partir del juego de dados 2 o 3... Dame un segundo nada más. Gente, buenos días para todos los que no saludé. La idea es que vamos a dedicar un momentito de la clase a que Jorge les presenta el enunciado del trabajo práctico número 2. Inmediatamente después, yo les voy a contar qué hacemos en la clase de hoy, pero entiendan y enfoquen y switchen y prendan todas sus luces, porque lo que vamos a hacer hoy va a estar enfocado al enunciado del trabajo práctico número 2, y después no sé cuánto más vamos a poder dedicar tiempo al trabajo práctico, porque nos tenemos que poner a trabajar y a empezar a prepararnos para el parcial número 2, ¿sí? Entonces, prendan luces y atiendan por favor a lo que dice el profe Jorge, porque lo que yo les voy a contar después no vamos a hacer nada del trabajo práctico, pero va a estar enfocado en eso, ¿sí? Así que por favor, switchen cabezas y yo me hago el mate porque la verdad no me pude levantar de la silla en toda la mañana y estoy de vuelta con ustedes. Bien. Entonces, decía que a partir del juego anterior, ¿sí? del trabajo práctico anterior, el juego de dados que habían implementado, se solicita ahora una nueva versión con las reglas que se detallan a continuación, ¿sí? Cantidad de jugadores, 2, ¿sí? Sigue siendo la misma cantidad de jugadores que antes. Final del juego, ¿sí? Gana el jugador que alcance una X cantidad de puntos o más, siendo X un valor que se ingresa por teclado, y hay que validar que X sea mayor a 10. ¿Sí? O sea, ahora vamos a jugar, no necesariamente un turno para cada jugador, ¿sí? Sino que vamos a jugar hasta que alguno de los jugadores, o los dos, superen el máximo de puntaje, el puntaje que se necesita para ganar. Desarrollo del juego. Se implementa únicamente la segunda ronda de las reglas que se enunciaron para el trabajo práctico anterior. O sea que cada vez que un jugador tiene un turno, únicamente se ejecuta la parte de apostar por par e impar. Si acierta el puntaje que equivale al dado de mayor, si acierta, gana el puntaje que equivale al dado de mayor valor. Y si además de haber acertado la paridad de la suma,
acierta la paridad de cada dado, duplica el puntaje, lo que es lo mismo que pasaba en el trabajo práctico anterior. Si pierde, o sea, si apostó a la paridad incorrecta, va a restar el dado de menor valor de esa tirada, ¿sí? Básicamente ahora, cada vez que juega un participante, cada vez que juega uno de los jugadores, ¿sí? Solo se considera lo que hubiera sido la segunda ronda de la vez pasada. Cada vez que jugamos un turno, cada vez que se termina el turno de un jugador, hay que mostrar cuáles son los dados que salieron y cuál es el puntaje que obtuvo en ese turno. Cuando termine el turno de ambos jugadores, hay que verificar si alguno de ellos obtuvo el puntaje con el que se gana, y si es así, y si no es así, vuelven a jugar hasta que alguno de ellos o los dos alcancen el puntaje con el cual se gana. Bien. Ahí está la ventana de chat que no lo podía ver. Al terminar el juego hay que mostrar el nombre y el puntaje total obtenido por cada jugador e informar cuál es el nombre del ganador. Si ambos jugadores llegan a tener el mismo puntaje, gana aquel que tenga la mayor cantidad de jugadas ganadas, ¿sí? Si coinciden también en cantidad de jugadas ganadas, entonces lo que ocurre es que se determina un empate. Después de haber presentado el ganador, o el empate si lo hubiera, ¿sí?, hay que mostrar las siguientes estadísticas. Primero, la cantidad de jugadas realizadas, recordando que una jugada consiste en el turno de ambos jugadores, ¿sí? O sea, en una jugada jugaron una vez el jugador 1 y una vez el jugador 2. Hay que decir si hubo al menos una jugada con puntaje empatado entre ambos jugadores. O sea, que haya jugado el jugador 1 y sacó, por ejemplo, 8 puntos, haya jugado el jugador 2 y sacó también 8 puntos, entonces en ese caso, si eso pasó, hay que informarlo al final del juego. Hay que informar el puntaje promedio obtenido por cada jugada, por cada jugador, ¿sí? O sea, la media de cuántos puntos obtuvo cada vez que jugó ese jugador. Y hay que informar también el porcentaje de aciertos para cada jugador. O sea, si el jugador en un turno apostó por paridad par, ¿sí?, y la suma de los dados fue par, bien, eso se cuenta como un acierto. Si el jugador apostó par y la suma de los dados fue impar, ¿sí?, eso no es un acierto, bien. Entonces, al finalizar el juego hay que mostrar el porcentaje de aciertos para cada jugador. ¿Cuántas veces apostó a la misma paridad que ocurrió en la suma? Indicar también si el que ganó es el que tuvo la mayor cantidad o el mayor porcentaje de aciertos considerados de esa manera. Y finalmente, lo último que hay que mostrar es si algún jugador ganó al menos 3 turnos seguidos. O sea, jugó el jugador 1, jugó el jugador 2 y ganó en esa ronda, en esa jugada ganó el jugador 1. Fuimos a la próxima jugada, jugaron los dos, otra vez ganó el jugador 1. Fuimos a la próxima jugada, otra vez ganó el jugador 1. Eso significa que en 3 jugadas consecutivas, ¿sí?, en 3 turnos consecutivos de ese jugador, él fue el ganador, ¿sí? Entonces, básicamente, las reglas de cómo jugar se reducen. Ya no hay 2 rondas, ya se olvidan del dado distinto y demás. Hay una sola jugada, que es, pero hay un solo, lo que antes eran 2 rondas, ahora es una sola. Se juega de una sola manera. Juegan los 2 jugadores, pero juegan hasta que alguno gane. Y ustedes tienen que cargar cuál es el puntaje que implica que alguien gane, ¿sí? Termina eso y tienen que mostrar esas estadísticas que les resumen. Y respondiendo a lo que pregunta Yara, pueden seguir con el mismo grupo si quieren, ¿sí?, no hay problema. Tienen que informar nuevamente los grupos, eso sí, pero puede ser el mismo grupo que trabajó en el grupo 1, en el trabajo 1. De hecho, tengan en cuenta que para hacer esto, ustedes seguramente van a tomar el pedazo de código que resolvía la ronda 2 y muy probablemente lo van a reaprovechar aquí. Así que pueden seguir tranquilamente con el mismo grupo y trabajar con eso.
Bueno. ¿Quedó claro entonces lo que dijo el profe Jorge? Sí. Sería bueno, Yara, que los obliguemos a cambiarse de grupo. Tienen que hacer un barajar y dar de nuevo. Hay que mezclar las cartas y dar de nuevo. No, no hay problema con eso, gente. Bueno, mi idea, no sé si el profe Jorge lo aclaró, si el enunciado lo solicita o lo requiere o no, pero la idea es que en este trabajo práctico deben utilizar algo que con el profe Silvio vienen viendo ya desde hace 2 o 3 semanas, que son las funciones, ¿sí? No sé si vos, Jorge, lo aclaraste a eso. No, no lo aclaré. Pero estoy bien, ¿no? Es obligatorio el uso de funciones. Obligatorio no estoy seguro. Creería que es la intención. Eso te lo puedo confirmar. A ver, el trabajo debe hacerse exclusivamente en base a las herramientas y temas que se ven hasta la ficha 11. ¿Sí? Bueno. Pero la verdad que si no lo hacen con funciones, uno digamos, uno espera que hagan algunas funciones para esto porque pueden reaprovechar la lógica. Bien. Nosotros tenemos clase ahora, pasado a la explicación del profe Jorge acerca del trabajo práctico. Profe, eso es trabajo en grupo. Sí, claro que es trabajo en grupo. Agustín, es un trabajo práctico. Los trabajos prácticos, todos los trabajos prácticos tienen los mismos lineamientos y todos los parciales tienen los mismos lineamientos. Parciales son individuales, los trabajos prácticos en grupo. La idea del armado de grupo y demás va a ser igual a lo que se hizo con el trabajo práctico 1, Agustín. Con lo cual no hay novedad al respecto, por eso tampoco dedicamos demasiado tiempo a explicar esa parte. Asumimos que ya está aprendida esa parte, digamos, ¿sí? El armado de grupos. Pero lo que yo les quería contar es, nosotros tenemos clases. Hoy 31, ¿sí? Y vamos a tener clases el 7, el 14, el 21 y el 28, y el sábado 3 de julio es el segundo parcial, ¿sí? Ese sábado es el último día del primer cuatrimestre, ¿sí? Y vamos a volver a estar hasta las 10 de la noche para tomar el parcial y despedirnos del cuatrimestre. Pero, ¿por qué digo esto, no? Porque nosotros tenemos un tipo de problema bastante particular, que en general, la mayoría de los alumnos, en las encuestas de fin de año, mencionan como al parcial 2 como el parcial más difícil de la materia, el parcial más difícil de entender. Yo creo que eso tiene que ver con una cuestión de que el parcial 2 tiene poca receta. El parcial 2 hay que pensar, no queda otra, porque en el parcial 2 se evalúa fundamentalmente lógica. En el parcial 3 y 4, la lógica está presente, pero aparecen también las estructuras de datos. Y entonces son trabajos prácticos y parciales en donde la evaluación es mixta entre estructura de datos y lógica. En cambio, tanto el trabajo práctico 2, aunque el trabajo práctico 2 también incluye un poco ya de modularización, ¿sí? Como el parcial 2, fuertemente el parcial 2, es puro de lógica. Es lo máximo, es lo más complejo que vamos a hacer durante todo el año de lógica y aparentemente es lo que más cuesta. Entonces, nosotros hoy vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Ahora voy a tratar de arrancar y terminar un ejercicio, ¿sí? Que está enfocado, apuntado al trabajo práctico, ¿sí? El ejercicio no va a tener que ver con dados. ¿Por qué? Porque la parte de cómo tirar dados ya lo saben. He visto cosas hermosas en los trabajos prácticos. Desde gente que dibujó los dados con caracteres, gente que puso caractercitos de los dados, gente que armó lógicas pensadas, haciendo operaciones aritméticas para hacer menos comparaciones. He visto cosas fantásticas en los trabajos prácticos, ¿sí? También otras que no, pero me quedo con las fantásticas. La verdad, buenísimas. Pero ¿qué pasa? Este trabajo práctico, el trabajo práctico número 2, pretende que ustedes hagan una vuelta de pedaleada, una pedaleada más, ¿sí? ¿Para qué? Para aplicar lo nuevo, todo lo extra que hemos ido aprendiendo, ¿sí? A medida que fue continuando la materia. Entonces yo hoy voy a agregarle a mi ejercicio fundamentalmente la utilización de funciones.
Por dos razones. La primera es porque quiero empezar a utilizar las funciones en los programas que hacemos en la parte práctica. Y la segunda es porque después, el 7 y el 14, ¿sí?, me voy a dedicar a explicar temas que tienen que ver con programas para procesar cadenas de caracteres. El 21 voy a hacer yo un ejercicio tipo parcial. Y el 28 vamos a hacer el simulacro de parcial 2. ¿Sí? Entonces, los otros lunes que me quedan, los voy a dedicar exclusivamente a los programitas de proceso de cadenas de caracteres. Pero hoy, ¿sí?, lo voy a dedicar específicamente a las particularidades que se espera que ustedes implementen en el trabajo práctico. ¿Esto está claro? ¿Se entiende? O sea, es como un mapita de usted está aquí y sigue por acá el camino del zoológico, digamos, pero la idea es que ustedes tengan claro qué es lo que vamos haciendo clase a clase y cómo seguimos avanzando de acá hasta el final de cuatrimestre. ¿Se entiende? Sí, profe, se reentiende. Buenísimo. Bueno, yo me voy a abrir mi Jamboard. Les pido que me dejen jugar un poquito. Ya les conté, ya me sinceré, ya les conté que mi ejercicio de la clase de hoy lo tuve que inventar hace un ratito. Estamos con... ¿Vieron que en el diario suele salir una nota que dice está publicado el padrón provisorio, consulte si usted está en el padrón o no está en el padrón, y después más adelante va a decir consulte dónde vota y cosas por el estilo? ¿Alguno leyó eso en los diarios o no? ¿No? ¿Ninguno? ¿Lee los diarios? Bueno, yo trabajo para el Poder Judicial de la Nación y específicamente para la Cámara Nacional Electoral, y estamos con la generación de los padrones, ¿sí? Y la verdad que se pone un poco crítica el asunto porque son procesos que hay que ejecutarlos con un cronograma de fechas que ponen los jueces. Y los cronogramas de fechas que ponen los jueces normalmente no tienen muy en cuenta las partes tecnológicas que hay en el medio. Ellos deciden que las fechas son esas y hay que cumplir esas fechas. Entonces, en esta parte de los años electorales se corre un poquito y andamos todos bastante a lo loco, ¿sí? Así que bueno, les pido disculpas. De hecho, mañana no voy a poder estar yo en la reunión de tutorías, pero voy a tratar de conseguir a alguien que sí esté mañana en la reunión de tutorías. El otro miércoles me vuelvo a sumar, ¿sí? Así que ya vamos a ver cómo nos organizamos, porque bueno, es importante mañana para explicar cualquier duda que haya acerca del enunciado del trabajo práctico, ¿sí? Hey, Alejo, está bien que lo leas en el teléfono, pero los diarios siguen existiendo. Aunque también, si siguen en Twitter al gobierno o a alguno de los elementos, normalmente también se publica en Twitter. No sé si en Instagram, pero en Twitter en general también se publica. Bueno, chicos, les voy a compartir la pantalla y vamos a empezar a jugar un poquito con el enunciado del trabajo que propongo para hoy. Dice así, y por favor, a ver, déjenme que voy a poner el chat para verles un poco la cara a ustedes. Y voy a agrandar un poquito esto. Igualmente, si quieren abrir el micrófono o hacer alguna pregunta verbalmente, no hay problema con eso. Pueden hacerlo. Lo único que les pido, por favor, es que no se escuche el ruido a cubiertos que están comiendo, porque yo no comí nada todavía. Así que traten de que no se escuche el ruido a cubiertos. En realidad, si recién le acabo de robar un pedacito de tortilla que tenía uno de mis hijos, y se lo robé directamente cuando me fui a hacer el mate. La fecha del segundo parcial, Valentina, es el 3 de julio, el sábado 3 de julio. La modalidad va a ser similar a la modalidad de este parcial, solo que el día va a ser bastante más largo, porque el parcial 2 es más largo del tiempo que el parcial 1, y por lo tanto ustedes van a tener más tiempo para resolverlo. ¿Se entiende? Bien. Entonces dice, se requiere un programa para administrar el sector de guardería del Club Náutico Viento en Popa
tanto el sector de tierra como el sector de agua. ¿Sí? Eso es como una presentación. Ya van viendo que vamos a hablar de barcos. Siempre me acuerdo que en una encuesta de fin de año un alumno o algunos alumnos me pusieron, nos hartó con ejercicio de barco el profe. Pero bueno, pasa que cuando me tengo que poner a inventar algo rápido es lo primero que voy a... para ello es necesario conocer que la eslora podemos entenderla como el largo del barco y la manca como el ancho del barco. Y ahí, para que no se me pierdan en qué es lo que queremos hacer, quiero mostrarles un poquito algo. ¿Sí? Lo que quiero mostrarles, voy a hacer un dibujito acá, a ver si puedo. Lo que quiero mostrarles es como para que más o menos todos entiendan lo mismo. Imaginen que este es el barco, ¿sí? Se entiende por eslora del barco a esta medida y se entiende por manga del barco a esta medida. Ese es el barco visto de arriba, ¿no? Entonces, esto es eslora y esto es manga. Vamos a asumir que esa eslora y esa manga se cargan en metros. ¿Sí? Metros con decimales, porque no hay forma que sean metros exactos, digamos. ¿Sí? Y por otro lado, tenemos dos medidas más que son mencionadas. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la eslora y tenemos la manga. ¿Sí? Y por otro lado tenemos dos medidas más que son mencionadas en el enunciado, que son el calado, ¿sí? Y el desplazamiento. ¿Sí? ¿Qué es el calado? El calado, si yo tengo mi barco de perfil ahora, ¿sí? Más o menos así, imagínense, que más o menos así viene mi barco. Y acá tiene lo que se llama quillote. ¿Sí? En realidad, si esto es una lancha, no tiene quillote. Si esto es una lancha, es algo más así. Y si es un velero, tiene quillote. ¿Sí? Y el calado es una medida que va desde la línea de flotación, más o menos de por acá, hasta la parte de más abajo. O sea que el calado también, calado, también es una medida en metros con decimales, igual que la eslora y la manga. ¿Sí? Y por otro lado, el desplazamiento, ¿sí? Es el peso. En realidad se llama desplazamiento porque es la cantidad de agua que desplaza, pero bueno, eso es por un principio de Arquímedes. No nos vamos a poner a estudiar de náutica ahora, pero esto es peso. ¿Sí? Y por lo tanto, ese peso está dado en kilogramos con decimales o no. En realidad, esto podría ser un valor entero. No hace falta que tenga decimal. ¿Sí? Ah, me encanta cómo Alejo me está dando bola al enunciado. Está publicado en la modalidad académica y en las reglas de juego, Alejo, pero si mal no recuerdo es el 28 de junio, a las 22 horas. ¿Sí? Bien, hasta acá entonces estamos. ¿Sí? El enunciado muestra eslora, manga, calado y desplazamiento. Nosotros como ingenieros de software, como ingenieros de sistemas, como desarrolladores de este programa, lo primero que tenemos que hacer es entender qué son esas palabras. ¿Por qué? Porque ahora para nosotros esas palabras se transforman directamente en largo, ancho, ¿sí? Peso y alto, si quieren llamarlo de esa manera. ¿Sí? Normalmente a las 22 horas publica las notas el profe Valerio. Eric, ¿por qué la pregunta? No, profe, creí que habían dicho
de que el segundo parcial era a las 22 horas. Loco, dejen de comer rico almuerzo que se deben estar engullendo y denme un ratito bola a la clase. No, sí, está bien, se metió todo. No. El parcial seguramente va a ser en el horario de la tarde, parecido a este. Capaz que arranca un poco más temprano. O incluso puede llegar a ser desde la mañana. Pero no, la entrega de notas es el 28 de junio a las 22 horas. Entonces, ¿está claro esto? ¿Sí? A las 22 horas se rompe el aula virtual. Estaría bueno, la damos de baja, listo. Nadie entra a ver las notas. Está buena eso. Che, gente, hablando de eso, yo entiendo que están ansiosos por la nota, yo entiendo que le deben haber puesto todo para tratar de hacer un buen parcial, pero tengan en cuenta que no se define nada acá, ¿no? O sea, es como el primer set de un partido de tenis, a 5 sets, digamos. O sea, simplemente es una nota. Y la buena noticia de AED es que AED es una materia que es incremental. Entonces, por más que les vaya mal en este primer parcial, si ustedes logran que caiga la ficha y que la rueda empiece a girar, los siguientes parciales les va yendo mejor. E incluso, por más que no aprobaran directa la materia, si logran llegar a hacer bien los parciales 3, 4, el final no dista tanto de un parcial 4 en cuanto a la parte práctica. Con lo cual es venir y hacer un programa. Entonces, no se vuelvan locos, ¿sí? Concéntrense en aprender. Porque lo que no aprenden este año de programación, no lo aprenden en todo el resto de la carrera. El que no aprende a programar en AED, no aprende a programar el resto de la carrera. Aprende a programar por su cuenta. No digo que no se pueda, seguro que se puede, pero por su cuenta. En el resto de la carrera, aprender a programar no aprenden más. No hay ninguna otra materia que se dedique a eso. Entonces, enfóquense en aprender a programar, independientemente de las notas de los parciales y de las evaluaciones. Más bien que estas evaluaciones son obligatorias, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que evaluarlos y presentar esas notas como informe ante la universidad, y porque ustedes también tienen que saber cómo van en ese proceso. Pero no le den tanta importancia, ¿sí? No es el fin de nada, simplemente es una etapa más de la materia, nada más, ¿sí? Porque yo sé cómo es el tema con los parciales y los nervios, y no tiene que ser, ¿sí? No tiene que ser. Simplemente sigan poniendo pilas, sigan pagando la cuota y ya. Y vamos hasta fin de año, que les aseguro que el que llega, ¿sí? De una manera u otra termina esta materia, ¿sí? Y bueno, la idea es lograr en ese llegar haber aprendido a programar. Bueno, cierro paréntesis y sigo con esto. Entonces, una vez que entendemos estas palabras que están como fuera de esto del programa que hay que hacer, ¿sí? Por acá dice, para definir ese programa es necesario conocer la eslora, ¿sí? La manga, que ya expliqué, y para la medida de superficie necesaria, acá empieza un elemento que vamos a necesitar conocer en el programa, y estoy haciendo este análisis, me olvidé de eso, ¿no? Estoy haciendo este análisis porque en el simulacro y en el parcial me di cuenta que les falta esto, les falta leer y extraer del enunciado, ¿sí?, los elementos que les hacen falta para transformar esto en una solución de problema, luego en un algoritmo, luego en un programa. Hemos charlado, bueno, con el profe Jorge y con otros profes, que más que complicárseles la parte de armar la solución, se les está complicando la parte de leer el enunciado y extraer los elementos fundamentales. Entonces, por eso hoy, así no llegue a terminar el programa, me importa más esta parte, ¿sí? Me importa más esto. Si no llego hoy a terminar el programa, termina la clase que viene, no me preocupa demasiado. Pero me importa esto, fíjense, el proceso que yo estoy haciendo y que yo estoy llevando a cabo con el enunciado es necesario. Yo tengo que poder entender de qué estoy hablando antes de ponerme a escribir una solución a problema, o antes de ponerme a escribir un algoritmo, y después más bien que antes de ponerme a escribir el código, ¿sí? No sé, Jorge, vos si querés agregar al respecto algo, porque la verdad que a mí me preocupó mucho
eso. Sí. Me preocupó en el simulacro, pero no quise decir nada porque, bueno, tampoco me iba a poner a asustarlo en el simulacro cuando ya les queda una semana para el parcial. En el parcial se vio nuevamente por las preguntas, ¿sí? De la dificultad, pero, gente, yo lo hice de principio de año a esto, de mirar el enunciado y ahí extraer. Los primeros ejemplos se los traje con dibujitos, para que quedara súper claro, pero por ahí ese fue mi error, por ahí se lo traje con dibujitos y el dibujito estaba muy claro, pero después cuando lo pasamos a texto no queda tan claro, ¿sí? O sea, Entonces, el comentario es similar, Felipe. Entiendo, digamos, que por ahí están preocupados por acordarse a lo mejor, no sé si el for, si el if, si lo que fuera, pero lo primero que tienen que hacer, es comprender lo que se les pide. Y para eso tienen que leerlo y tienen que leerlo con atención, ¿sí? Y a partir de ahí tratar de buscar la solución. Se nota, digamos, una cierta dificultad para comprender lo que pide el enunciado al margen de lo que es Python, los algoritmos y demás. La comprensión, digamos, de lo que se les está pidiendo es un ejercicio que tienen que tratar de ir realizando. aprovecho el paréntesis y le contesto a Juan, ¿sí? Lo que yo hacía, Juan, eso que vos estabas escribiendo ahí, ¿qué es lo que estás preguntando si escribís esto en Python? Olvídate si son caracteres o qué son. Si escribís eso, ¿qué estás preguntando en Python? O sea, pregunto si, porque en la expresión lógica poníamos if char, que era la variable que iba por el ciclo de la cadena de caracteres, es mayor a A y menor a Z. No. ¿Cómo hacía Python? No, pero Juan, vamos de vuelta. Si vos escribís esto, o sea, yo entiendo, pero tienen que entender que ustedes tienen que pensar y hacer lo que están pensando, ¿sí? No pueden tomar lo que uno hace en la clase y aplicarlo como una receta, porque eso en programación no existe. Uno hace para dar un ejemplo de lo que está explicando, pero ustedes lo que tienen que tomar de lo que uno explica es la idea que está llevando a cabo, no lo que uno escribe puntualmente. Fíjense, eso así en realidad, lo que está preguntando es si lo que tiene adentro la variable char es menor o igual a lo que tiene adentro la variable a, porque A puesto así para Python es una variable. Si yo quiero preguntar si es menor a la letra A, tengo que ponerle comillas a esto. Claro, yo igual lo he escrito así rápido, por eso no lo he puesto. También me faltó si era menor a Z también. Bueno, ok. Entonces, si vos lo escribís así, sí, lo que estás preguntando es si char es menor o igual a, ¿sí? A la letra A, ¿sí? Para hacer esa comparación por menor o igual, Python efectivamente, como vos pusiste en la pregunta, utiliza los códigos numéricos de la tabla de ASCII de caracteres. Claro, es que sobre los caracteres vamos a volver un montón a partir de la clase que viene. Por eso no vuelvo ahora, porque me preocupa avanzar con el ejercicio de hoy, que está más enfocado en el trabajo práctico, que no hace nada con caracteres. Si mal no recuerdo, Jorge, ¿hace algo con caracteres? No, caracteres no. Bien. Bien, bueno, entonces, vuelvo acá. Dice, para ello y para la medida de superficie necesaria vamos a calcular a partir de la eslora por 1.25. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que a la eslora le voy a agregar un poquito más para acá y un poquito más para acá, ¿sí? Y la manga por 1.4, o sea que a la manga también le voy a agregar un poquito más para acá y un poquito más para acá. ¿Y esto por qué? Porque en realidad lo que yo necesito calcular en este problema es lo que sería el lugar que ocupa estacionado un barco. Lo que yo quiero conocer es la superficie que ocupa un barco estacionado. Entonces, por eso dice que para calcular la superficie todos saben, largo por ancho, ¿sí? Y se acabó, ¿sí? Pero
para calcular la superficie no lo vamos a hacer por la eslora y la manga directamente, sino que lo vamos a hacer por la eslora por 1,25. ¿Qué hago cuando le digo 1,25? Lo estoy agrandando el 25%, ¿sí? Y la manga 1,4, lo estoy agrandando el 40% de la manga, ¿sí? A la manga, ¿sí? Y eso es porque, bueno, cuando los barcos quedan estacionados no pueden quedar pegados, tiene que quedar lugar entre los barcos, ¿sí? Y por eso hace falta este cálculo. Entonces, primer valor que yo necesito averiguar es la superficie, ¿sí? Necesaria para el estacionamiento del barco. Y después dice, es todo entonces visto, y después dice, para definir si el barco va a tierra, su calado, acá está, ¿sí? No puede ser mayor a 2,5 metros, y su peso, en realidad acá tendría que haber puesto desplazamiento, ¿sí? Vamos a ponerlo bien eso, porque si no queda mal el enunciado. Y su desplazamiento, eso, no puede superar los 1.200 kilos. En caso contrario, va al agua. ¿Sí? Entonces, calado lo tengo, peso, ¿sí? También lo tengo, desplazamiento, peso, también lo tengo, ¿sí? Y ahí hay una condición. Entonces dice, el programa debe brindar opciones para agregar n barcos al cálculo. N es otra variable que tengo que trabajar y dice validar que n sea mayor a 0. Por lo tanto, también está claro, si me está diciendo que lo valide, que n se carga por teclado. ¿Sí? Entonces, n es otra variable que vamos a tener en el medio que además lleva una validación. ¿Sí? Y después dice mostrar la superficie en tierra necesaria y la superficie en agua necesaria. En la opción B. Bueno, ahí que habrá. Si la superficie en tierra necesaria es la suma de todas las superficies. ¿Sí? Fíjense que no dice el total de superficies o el acumulado de superficies. Dice la superficie en tierra necesaria, pero yo estoy haciendo un programa que es para administrar el sector de guardería del club náutico en tierra y en agua. Entonces, cuando habla de superficie en tierra necesaria, va a ser para todo el club. Y cuando habla superficie en agua necesaria, ¿sí? Va a ser para todo el club. Entonces estamos hablando de una sumatoria de la superficie de todos los barcos que se cargaron. ¿Por qué lo escribí así el enunciado? Mi objetivo después del sábado era empezar a armar los enunciados de forma que yo pueda mostrar este proceso y que en el enunciado, a veces, el enunciado va a estar dado como ingrese 3 números y busca el mayor. Ahí no hay nada que revisar. Pero no puede ser que si yo les digo ingrese los tiempos de 3 corredores y diga el ganador, se les mezcle si es el mayor o el menor, o algunos incluso ni siquiera entiendan si hay que buscar el mayor o el menor. O sea, ese enlace entre tiempos, 3 variables, ¿sí? Y que de esas 3 variables lo que yo necesito hacer es buscar el mayor, porque lo que me están pidiendo es el ganador, y el ganador es el menor tiempo de esas 3, buscar el menor, es el menor tiempo de esas 3, esa relación es parte de lo que ustedes tienen que ir agregando de valor agregado de ustedes. Y eso va a pasar de acá hasta fin de año, y ni les cuento cómo les pasa eso después de la vida profesional. O sea, ese valor agregado es fundamental a la hora de trabajar en desarrollo de software. No sé si se entiende en qué quiero hacer foco. ¿Sí? Tiene que ver, ¿sí? que ustedes necesitan entender la importancia de desgranar el enunciado antes de empezar siquiera a pensar qué van a hacer con esto. Y hasta que no logran desgranar el enunciado, no hay nada más que hacer. No se imaginan cómo cambia la cosa cuando llevan adelante este proceso.
Obviamente que si nunca hicieron esto y llega el día del parcial, no tienen ni idea por dónde arrancar para hacer esto. Entonces, ¿esto cuándo es importante que lo hagan? Con tiempo, mate de por medio. Cuando están haciendo ejercicio de práctica. Ahí es cuando más tiempo, ¿sí?, necesitan para enfrentar este proceso de entender el enunciado. ¿Para qué? Para hacer un entrenamiento, para que cuando llegue un parcial, lo tengan claro y puedan leer un enunciado y ya entender qué es lo que me va pidiendo. A ver, gente, no puede ser que se mezcle promedio con porcentaje. Si se me mezcla promedio con porcentaje, yo espero que lleguen a la clase y no me dejen arrancar. Digan, profe, yo no entiendo la diferencia entre promedio y porcentaje. Y bueno, entonces dedicamos un ratito a explicar eso, porque para eso estamos acá. Pero no puede ser que llegue el día del parcial y se les mezcle promedio con porcentaje. ¿Sí? A ver, gente, es responsabilidad de ustedes aprovechar el tiempo nuestro. Nosotros podemos planificar, podemos organizarnos para tratar de llegar con todo, pero es responsabilidad de ustedes aprovechar el tiempo que tenemos juntos acá en este momento para poder exprimir y extraer de ahí todo lo que les hace falta. ¿Sí? Bueno, Eric, no hay problema. Bien, entonces, no sé si me quedó algo. Bueno, la superficie promedio ocupada por todos los barcos en tierra y el nombre del barco con mayor desplazamiento. Entonces, ahora vamos a plantear un algoritmo, ¿sí?, para este problema. Y vamos a ya plantear ese algoritmo modularizando. ¿Se acuerdan? Ficha 9, lo vieron con el profe Silvio, ¿sí? Modularizar. ¿Qué era modularizar? ¿Qué significaba modularizar? ¿Alguno? Como estaban estudiando para el parcial, no le dieron ni bolilla al profe Silvio. Separar el problema en subproblemas. Perfecto. Separar el problema en subproblemas. ¿Sí? ¿Y cómo llevábamos esa modularización a nuestro programa, Isauro? Con la función definir. Exactamente, definiendo funciones. Entonces yo ahora voy a ver, vean la diferencia. ¿Sí? Germán, está perfecto, yo te entiendo, Germán, que vos me digas def. Pero def es una palabra reservada de Python que sirve para un montón de cosas. ¿Sí? Ustedes hasta ahora lo vieron solo para funciones y yo te entiendo, insisto. Pero aprovecho lo que vos, Germán, pusiste acá. Y me encantaría que pongan muchas más cosas acá, porque fíjense cómo esto que puso Germán aprovecho para desgranarlo un poquito. ¿Sí? Si yo, al pensar una idea, pienso en el def, estoy pensando de manera equivocada. Yo cuando pienso en dividir el programa y en cómo lo llevo a la programación, yo tengo que pensar, y es más, voy a usar una palabra distinta, ¿sí?, conceptual, para que no esté directamente ni asociado a lo que hacemos en Python. Yo tengo que pensar en subrutinas. ¿Por qué tengo que pensar en subrutinas? Porque tengo que tener claro que el concepto de una subrutina es una porción de código que escribo de forma separada y que la puedo invocar desde varios lugares cada vez que la necesito. Eso es lo que yo tengo que pensar cuando pienso en modularizar. Después viene el cómo llevo una subrutina a Python. Y ahí es donde viene el def, que puso Germán acá, ¿sí?, y los otros elementos que vamos a conversar ahora. ¿Me van siguiendo? ¿Se entiende? Necesito que participen más. Necesito que me debatan más. Necesito que me digan, no, profe, no lo entiendo. ¿Sí? Porque si no, siento que la clase se va y queda en la nada. ¿Sí? Una pregunta para ver si entendí. La función es en realidad lo que venimos haciendo, pero para ahorrar tiempo lo reutilizamos de alguna forma. Sí, Carlos, en realidad la primera función que... Acá yo voy a dividir esto en 3 subproblemas. ¿Sí? Y ustedes dirán, ¿se podría dividir en más? Sí, se puede dividir en más. Pero por una cuestión de no meter la pata, yo voy a dividir esto en 3 subproblemas. ¿Cuáles van a ser los subproblemas? El problema 1 va a ser, el problema 1 va a ser el programa general. ¿Sí? O sea, el primer subproblema
¿sí? El primer subproblema en el que voy a dividir esto va a ser el programa general. O sea que en ese subproblema que voy a tener el menú de opciones, ¿sí? La lectura de datos, voy a tener el ciclo fundamental del menú de opciones y el ciclo fundamental de sumatorias y demás, ¿sí? Programa general. El segundo subproblema, y este es el que va a ser más reutilizable, Carlos, y ahí es donde creo que va a quedar más claro lo de la reutilización, es que voy a hacer una subrutina para validar. O sea, la validación de n va a ser una subrutina. ¿Por qué? Porque fíjense que validar que un número sea mayor a 0 es algo que vamos a poder usar en este programa, pero lo vamos a poder usar para siempre. Es más, no sé si ya vieron paquetes ustedes o todavía no, porque es el tema de esta semana, pero la clase que viene hasta podríamos ponerlo en un archivo de código separado y tenerlo ahí para usarlo para siempre. ¿Sí? Entonces, la validación la vamos a separar en una subrutina, que en este programa la vamos a usar una sola vez, pero que en cada uno de los próximos programas que hagamos, vamos a usar la misma función de validación cada vez que tengamos que validar que un número sea mayor a 5. ¿Sí? Y el tercer subproblema que voy a dividir acá, que no tiene tanto que ver por una cuestión de reutilización, sino que tiene que ver por una cuestión de dividir la lógica. ¿Se acuerdan que había dos razones por las cuales nosotros dividimos un programa en subproblemas? Una era reutilización, la otra era complejidad. La otra que voy a manejar, la otra función que voy a construir por una cuestión de dividir la lógica, es la de determinar, ¿sí? o caracterizar el barco. Ya vamos a ver qué nombre le ponemos, pero toda la parte de definir si el barco va a tierra o al agua, ¿sí? Y la superficie final que ocupa, la superficie necesaria, ¿sí? Lo vamos a marcar acá como caracterizar el barco. Entonces, fíjense cómo vamos a tener 3 rutinas en nuestro programa, ¿sí? En el programa de hoy todavía no me voy a manejar con la función principal. Ustedes ya la deben haber visto con el profe Silvio, la función principal. Pero hoy todavía yo voy a trabajar con un script general, ¿sí? Y voy a dejar la parte de la función principal para la clase que viene, en donde deberíamos empezar a trabajar con paquetes, ¿sí? Al mismo tiempo que con cadenas de caracteres. Pero así vamos, ¿sí? Entonces, no sé si contesté tu pregunta, Carlos. El dev test, Ángela, exacto. Yo hoy todavía no me voy a meter con el dev test porque me implica algunas otras explicaciones más y prefiero pasarlo para la clase que viene. Y agrego, no deberían usar el nombre test para esa función principal, más allá que no me acuerdo si en la ficha está puesto como nombre test, porque test tiene un significado particular en Python, ¿sí? Pero bueno, después lo charlamos a eso. Hoy por hoy todavía no lo voy a usar, pero sí vamos a usar funciones. Pero Carlos, ¿se entendió, Carlos, entonces? Bien. Y Ángela, ok. Bueno, estamos hasta acá, gente. Vamos entonces a construir un algoritmo para esto. Fíjense que una de las cosas que quiero mostrarles es cómo voy haciendo. Hay dos maneras de construir un algoritmo cuando yo tengo funciones. Y realmente tengo que lograr esta independencia de cuando estoy pensando en una función y cuando estoy pensando en el programa general. Una manera es arrancar por el programa general y cuando voy a pensar en un subproblema, lo uso como si ya existiera y después me preocupo del subproblema. La otra forma, que es la que voy a usar primero, es arrancar pensando en los problemitas chiquitos y después, ya teniendo resueltos los problemitas chiquitos, pienso en el problema general. ¿Estamos hasta aquí? ¿Se entiende esto? ¿Sí o no? ¿Se entendió la diferencia? Es
Muy Sí, profe. importante esto, ¿no? A ver, gente, quiero decirles algo, que seguramente se lo dijo el profe Silvia, pero yo, como me gusta figurar, se los voy a decir también. Este tema, el tema de funciones, es la piedra angular de la programación. Para mi forma de verlo, esto es más importante que los ciclos y las condiciones. Ustedes de acá en adelante pueden programar en una diversidad enorme de lenguajes de programación distintos. Lo que todos esos lenguajes de programación comparten es la posibilidad de crear fragmentos de código que pueden ser invocados luego. Es la posibilidad de crear subrutinas, si quieren llamarle o si quieren ponerle un nombre. Entonces, esto que estamos viendo ahora y que estamos empezando a ver hoy en la clase de práctico, ¿sí?, lo van a usar para toda su vida si se dedican a la programación. ¿Por qué? Porque es la única manera de enfrentar, ¿sí? Es más, después van a haber formas terriblemente más completas, complejas, mejoradas del uso de esta misma herramienta, ¿sí? No nos vamos a quedar solo con funciones, pero es la manera de enfrentar la complejidad. Nosotros hasta ahora veníamos haciendo problemas cuya complejidad es reducida. De hecho, les diré que todos los problemas que vamos a hacer en algoritmos de estructura de datos tienen una complejidad reducida, ¿sí? Pero se va incrementando. Ustedes ven que los programas se van haciendo cada vez más grandes, ¿sí? Bueno, la idea fundamental detrás de lo que estamos empezando a usar ahora es resolver la complejidad, ¿sí? Es muy, muy importante esto que estamos comenzando a utilizar. No sé, Jorge, vos cómo lo ves, pero para mí las funciones son, les diría, la piedra angular de lo que ustedes ven en primer año. De todo lo que ustedes ven en primer año en cuanto a programación. Y sí, imagínense, por ejemplo, el trabajo práctico 1, si hubieran tenido las funciones a mano. ¿Cuánto les hubiera evitado, digamos, duplicar el código o cometer un error a lo mejor en uno de los dos jugadores, ¿sí?, por haber hecho lo mismo, digamos, 2 veces? Es realmente algo que ustedes tienen que aprender a dominar a partir de verlo al tema. Bueno, entonces, ¿qué era lo que yo estaba explicando? Decía, yo tengo 2 maneras de pensar esto. O pienso primero en los problemas chiquitos, o pienso primero en los problemas más grandes. De todas maneras, cuando pienso en cada uno, yo tengo que confiar en que el otro problema resuelve su parte y me devuelve lo que me devuelve. Entonces, si yo me vuelvo acá, ¿cuáles son los problemas chiquitos y cuál es el problema grande? Hay una cuestión de inclusión. El programa general, ojo, bueno, no importa, incluye, ¿sí?, a los otros 2. Necesita de los otros 2. ¿Y cuál es la conversación que tiene el programa general con la validación y la conversación que tiene el programa general con la caracterización del barco? ¿Sí? Y eso es lo primero que voy a tener que analizar ahora cuando piense en los programas chiquitos. ¿Sí? Los programas o los problemas más chiquitos. ¿Sí? Entonces yo en esta clase voy a utilizar como mecanismo ir desde los programas más chiquitos o de los problemas más chiquitos para después programar el más grande. Cuando vayamos aprendiendo y vayamos yendo para adelante en términos de esto, lo voy a hacer al revés. ¿Por qué? Porque cuando yo esté programando un programa grande y diga, acá vamos a tener una función que haga tal cosa, ustedes ya van a entender. Bueno, después nos preocupamos de esa función. Ahora confiamos en que va a hacer esto. ¿Sí? Pero hoy lo voy a hacer al revés, para que cuando en el programa grande yo diga, acá usamos la función que hace tal cosa, ya lo hayamos visto. ¿Sí? Esto es normal que pase así. Y además yo recomendaría que sigan esa misma línea. Cuando todavía no le agarraron la mano a esto, primero piensen en cada una de las funciones, resuelvan cada una de las funciones y después pasen al programa general. Cuando le agarren la mano solos, van a poder arrancar por el programa general e ir dejando las funciones para más adelante, para después dedicarse a cada una de las funciones que dejaron pendientes. ¿Sí? Entonces, en ese diseño, desde lo particular a lo más general, ¿sí?,
La primera función que mencionamos era la que va a validar n. ¿Sí? Entonces, yo voy a hacer acá una función, no sé cómo lo vieron con el profe Silvio, pero yo estoy usando este simbolito como cabecera de la función, como inicio de la función, y voy a usar el mismo simbolito para cuando la use a la función. ¿Sí? Entonces yo voy a definir esta función, ¿sí?, como leer entero positivo. ¿Sí? O si quisieran, le podrían poner validar entero positivo. Y acá vamos a ver si hace falta algún parámetro. ¿Sí? Y esto va a retornar, ¿sí?, voy a escribir así, ret, va a retornar el entero validado. O sea, retorna un solo valor. ¿Enero? Sí, yo quiero que sea enero. Quiero estar de vacaciones, Nicolás. ¿Viste cómo mi cabeza me traiciona, no? Quiero estar de vacaciones ya. Y acá dice enter. ¿Sí? Y dice baldado. Estoy bárbaro. Entero validado. ¿Sí? Pero bueno, se entiende entonces. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Fíjense que acá yo me despreocupo de dónde voy a usar esto o para qué voy a usar esto. Yo acá es como si me dijeran, construye un programa que lea un entero validado y lo devuelva. Y ya, es todo mi problema. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Y yo acá me voy a dedicar en detalle a leer el entero validado. Y entonces, a nivel de diagrama, y ya les voy a contar por qué, yo acá voy a poner, ¿sí?, el mensajito. Ingrese n. Para este problema, esta función lo voy a usar para n. ¿Sí? Después, leo n, y después viene un ciclo. ¿Sí? Mientras n, ¿sí?, sea menor o igual a 0, haga. ¿Y qué voy a hacer? Primero, error, un mensaje que indique qué pasó, error. Luego, de nuevo, el ingrese n, ¿sí? Y luego, nuevamente, leer n. Y al final, ¿qué me va a faltar? Return n. Bien, estamos hasta ahí entonces. ¿Sí? ¿Cuál es la situación? Si yo quisiera que esta función me sirva para cada vez que yo quiera leer un entero positivo, ¿me sirve esta función o hay algo que yo debería cambiar? No, por un entero positivo sí sirve. Clarísimo, Fede Misau. Fede Jiménez. ¿No es mejor poner el input de n fuera de la función? Y no. ¿Por qué, Fede? Porque la idea es que esta función resuelva todo el problema de leer n. Entonces, mira, yo adentro de la función sí o sí tengo que poner la lectura de n. ¿Por qué? Porque si la función se tiene que encargar de validar, esta parte de acá la tengo que poner sí o sí adentro de la función. Y la función me va a devolver el n leído. Entonces, ¿cuál es la idea de esta función?
La idea de esta función es que reemplace, en realidad la idea de esta y de todas las funciones de validación, es que reemplace, ¿sí? Reemplace al input en tu código principal. Que vos, en lugar de usar el input, uses el leer entero positivo. ¿El input qué hace? El input sería un leer. Leer cualquier cosa. Esta es como una versión más específica del leer. Leer entero positivo. Entonces, ¿de qué se va a encargar? Primero de leer, después de transformarlo en int y además de validarlo. Tiene esas tres responsabilidades. Entonces, vos la idea a nivel de organización es que esta función después reemplace el input. En tu código, cuando tengas que leer un entero positivo, en lugar de usar el input, vas a usar esta función. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Se entendió eso, Fede Jiménez? Bien, Alejo. Como mayor a 0, el tema, Alejo, es importante ahí, ¿no? No te olvides que la condición que va acá adentro, vos decís poner not n mayor a 0. ¿A eso te referís, Alejo? Porque la condición que va acá adentro, acuérdense que esto es un validador y esta condición tiene que ser verdad cuando está mal, no cuando está bien. Esta condición tiene que ser true cuando está mal. Si no, el validador no va a funcionar. ¿Se entiende eso, Alejo? Sí, en realidad eso se lo dejo a como cada uno prefiera. Cambiarlo por n mayor que 0 estaría mal, pero cambiarlo por not n mayor que 0 está perfecto. Tengan cuidado porque hay veces que las validaciones incluyen más de una condición y los not, bueno, el profe Jorge ya lo explicó varias veces a eso. Los not, cuando tengo un and o un or, se las traen, digamos. Pero ahí está. Franco, tenés la mano levantada, contame. Tengo esa sensación de que al final, si seguimos reemplazando todas las partes del código con funciones, el 80% del código va a estar compuesto por funciones. ¿Eso ¿Es así? no está bien? Sí. Ah. De hecho, si vos te vas a ver un programa real, vas a ver que cada función tiene 2 o 3 líneas de código, o un poco más, y llamadas a otras funciones. A lo sumo algunas condiciones y llamadas a otras funciones, o un ciclo y llamadas a otras funciones. Es raro que vos encuentres en un programa el juego del trabajo práctico número 1, por ejemplo. En un programa real es muy raro que encuentres eso. ¿Por qué? Porque la idea es que al dividirlo en funciones, ¿sí?, la complejidad que vos ves en cada fragmento es mucho menor. Bien, está bien, y es increíble cómo cuando vos analizás, y es increíble cómo cuando vos analizás código más moderno, se cumple lo que te estoy diciendo, y cuando analizás código más antiguo o de lenguajes de programación más antiguos, encontrás fragmentos de código de muchas líneas de código, ¿sí?, y con una complejidad muchísimo mayor. A mí me ha tocado, por ejemplo, revisar código en COBOL, que es un lenguaje de programación que se usó muchísimo, ¿sí?, y con script de función, de programación o funciones de 3.000 líneas de código. Y no les explico lo complejo que es tratar de seguir eso. Cuando estando dividido en bloques, es muchísimo más simple. Y ni les cuento las que le podría contar el profe Jorge al respecto. Pero no sé qué me decía, Franco. No quiero acordarme. No, eso, porque siempre que yo me imaginaba a alguien programando, me imaginaba, o en realidad escuchaba de otros estudiantes que se pasaban noches enteras programando, me imaginaba que era todo un script que tenía miles de líneas, pero si ahora lo pensamos, varios diferentes, que después todo eso se conectan, lo veo más razonable. Es que si vos, las miles de líneas no quiere decir que no las vas a tener, solo que las vas a tener divididas entre funciones, pero si vos te pones a multiplicar la cantidad de líneas por todos los lugares en donde invocás la función,
esas miles capaz que se transforman en millones. Y esos millones no los podrías manejar mentalmente si no los dividías en funciones. Esa es la realidad. Si la programación no hubiera agregado el concepto de subrutinas, los seres humanos no podríamos estar escribiendo los software que hoy se escriben. Esa es la realidad. Está bien, gracias, profe. Pero entonces, con esta función de validación, vuelvo a la pregunta original. ¿A ustedes les parece que esta función leer entero positivo podría ser así como está, la versión de leer entero positivo para siempre, o en realidad tiene algo que está atado a este problema particular? ¿Qué les parece? A mi parecer, así como está, no. Se podría aplicar para cualquier valor que haya que ingresar y verificar. Bien, si yo vuelvo acá al enunciado y les digo, valide además que la eslora, la manga y el calado, que son, no, la eslora, la manga y el calado no, porque son valores en punto flotante. Valide además que el peso sea positivo. Ustedes miran, profe, pero va a cargar un peso negativo. Está bien, tienen razón. ¿Sí? Pero lo tengo que validar. Entonces, si yo además de usarla para validar n, también la quiero usar para validar el peso, ¿me sirve esta función? No, ahí ya no. Ahí ya es más específica. ¿Y tendría sentido volver a escribir la misma función para validar el peso? ¿Y eso no conviene ya hacerlo aparte? No. La respuesta es no. Ya está No definida la tiene función. sentido volver a escribir la misma función para validar el peso. ¿Por qué? Fíjense cómo se llama esta función. Esta función se llama leer entero positivo. No se llama leer n Claro. positivo. Se llama leer entero positivo. Entonces yo tengo que hacer una función, ¿sí?, que me sirva para siempre para leer un entero positivo. ¿Y qué es lo que cambia entre cada vez que yo quiera leer un entero positivo? ¿Qué es lo que va a cambiar acá? ¿Qué es lo que cambia? El nombre de la variable que se lee. Bien, pero en realidad, está correctísimo, Bruno, eso, ¿no? Pero en realidad, a nivel de esta función puntual, ¿qué me cambia? Porque en realidad esta variable que yo leo acá se podría llamar var, si quieren. Es más, le voy a cambiar el nombre a var. No importa cómo se llame. ¿Por qué no importa? Porque en realidad no tiene que ver con quien esté usando esta función, sino tiene que ver con el nombre que yo estoy usando acá dentro. ¿Sí? Fíjense que después vamos a usar n en el otro programa. ¿Sí? Esta variable es una variable local a esta función. ¿Sí? Es local. Y por lo tanto, no tiene importancia en cuanto a cómo yo ponga ese nombre. Pero a lo que voy es lo siguiente. ¿Qué otra cosa de esta función que está puesto literal, que no es variable, habría que cambiar? El print que dice ingrese n. Exacto, Valentina. El print habría que cambiar. Pero ¿cómo hago para cambiar el print si el print es un literal? ¿Quién decide el print? ¿Lo tiene que decidir esta función al print o quién va a decidir el print? Esa es la pregunta. Ese print lo va a decidir quien use esta función. Y entonces, sí, el programador, pero el programador programando el fragmento de código que use esta función. De hecho, en este mismo programa, si queremos validar el desplazamiento, el peso y n, en un lugar lo vamos a usar de una forma y en el otro lugar lo vamos a usar de la otra forma. Entonces, profe, ¿le podríamos poner que digamos que el valor que tome de dato la función sea el mensaje que quiere mostrar? Y ahí viene el tema. Yo a lo que quería llegar era que esto
yo lo tengo que transformar para la función en una variable, pero no es una variable, sino que en realidad para quien use la función va a ser fijo. Pero como para la función es una variable y quien lo va a decidir es quien use la función, yo tengo que agregarle a la función un parámetro. ¿Para qué? Para que esto sea el canal de comunicación entre quien use la función y la función. Lo que me manden acá, yo lo voy a usar en este print y lo voy a usar en este print. ¿Sí? Que en realidad, fíjense que ni siquiera son print, porque lo que va ahí es lo que va dentro del input, pero acá en el diagrama lo puse como print para que entendiéramos lo que estoy haciendo. ¿Sí? Entonces, esto, ahora mientras hago el diagrama de esta función, es una variable. Pero quien use la función me va a mandar ahí la cadenita de lo que quiere que aparezca. De la misma manera que se la mandamos al input. Cuando hacemos input, abrimos paréntesis y le ponemos ahí lo que queremos que aparezca. ¿Sí? Cuando usemos leer entero positivo, le vamos a mandar acá, ¿sí?, lo que queremos que aparezca para pedirle al usuario que ingrese el valor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se puede ver cómo construimos esta primera función? Fíjense que ni siquiera nos ocupamos de pensar de dónde viene. Deberíamos poder construir las funciones de forma independiente. Y, muy, muy importante, tendríamos que tratar. Hay funciones donde no se puede, hay funciones donde se puede, hay otras donde no. Pero tendríamos que tratar de poder construir las funciones de forma independiente del programa en donde las vamos a usar. Esta función, por ejemplo, leer entero positivo, es una función que es independiente del programa. Esta podría parar a algún repositorio de funciones para siempre. ¿Sí? De la misma manera que ahora voy a construir leer float positivo. ¿Sí? O leer decimal positivo. ¿Sí? Pero después vamos a construir la función de definir barco, y esa no va a ir a parar a un conjunto de funciones para siempre. ¿Por qué? Porque esa es una función específica del programa que estamos programando, que estamos llevando a cabo ahora. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me van siguiendo? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Alejo, contame. Profe, en el parámetro ahí donde marcamos la función de mensaje, ¿eso lo va a Sí. determinar cuando hagamos la otra función? Sería. Exactamente. Cuando Ah. yo llame a esta función en el programa general, en mensaje le voy a pasar lo que quiero que diga. Claro. Ah, listo. ¿Estamos de acuerdo? Rápido, porque es igual, pero no tenemos todavía la posibilidad de cambiarlo. ¿Sí? Voy a hacerla leer decimal positivo. Voy a agregar acá, le voy a poner MSG porque se me acabó el espacio. ¿Sí? Y el red de esto va a ser el decimal validado. ¿Sí? Y bueno, y esto va igual que la otra. Lo que cambia, de hecho, acá en el diagrama ni siquiera lo vamos a poder poner, porque acá va el mensaje. ¿Sí? Bueno, ya esto es con J en castellano. ¿Sí? Acá va el mensaje. ¿Sí? Acá leo var. Fíjense que es el mismo var que allá y no importa porque los dos son locales. Cada uno es local, ¿sí?, a su función. ¿Sí? Acá tengo el ciclo. ¿Sí? Var menor o igual a 0.
Y acá lo mismo, teníamos error. ¿Sí? Y de nuevo, si tenemos que volver a leer, mostramos primero el mensaje. Y luego volvemos a leer var. Y antes de terminar, retornamos var. Fíjense que son iguales, ¿y en qué cambia? Una va a devolver un entero, y la otra me da un int, y la otra me va a devolver un float. Pero eso, nosotros en el primer año todavía no vemos cómo hacer para hacer una sola. Entonces, por ahora, vamos a hacer dos. ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí o no? Sí. Bien. La que sigue es esta otra que hablamos acá abajo. ¿Sí? Definir barco. Y barco, lo que deberíamos pensar en términos del problema es, ¿sí?, que, fíjense que acá la función de validación, sea cual sea la función de validación, nuestra comunicación es siempre igual. ¿Sí? Tiene de entrada mensaje, ¿sí?, y de salida el valor. Entonces, esa comunicación de qué le mando y qué devuelve es lo que tengo que analizar para cualquier función. Ahora, cuando voy a la de caracterizar barco, definir barco, ¿sí?, le voy a llamar definir barco, me gusta más que caracterizar, ¿sí? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué le tengo que pasar y qué me tiene que devolver? Fíjense, ¿qué vamos a... En realidad podríamos hacerlo en una función o podemos hacerlo en dos funciones. Yo, por una cuestión de que les quiero mostrar un detalle particular, lo voy a hacer en una sola. Pero podríamos tener una función que se llame superficie necesaria, ¿sí?, y otra función que se llame agua-tierra. Pero yo voy a hacer una sola función que se llame definir barco, porque quiero mostrarles una particularidad específica. ¿Sí? ¿Se entiende eso, no? ¿Está claro? Podríamos hacer dos o una, yo voy a trabajar con una. ¿Sí? De hecho, hasta les diría, la solución ideal sería con dos funciones separadas. ¿Sí? Pero en términos de eso, ¿qué voy a necesitar? Y fíjense, el enunciado me dice qué le tengo que pasar a la función. Porque la función va a requerir la eslora y la manga, el calado, ¿sí?, la eslora, la manga, el calado y el desplazamiento. ¿Sí? Bueno, me olvidé de eso acá, pero el calado y el desplazamiento. Entonces, lo que yo tengo que pasarle a la función como entrada es eso. Eslora, manga, calado y desplazamiento. Y lo que la función va a devolver, ¿qué será? Superficie necesaria, ¿sí?, y vamos a poner así, tierra, que va a ser una true false, porque ya como esto me dice, si no va a tierra va al agua. ¿Sí? Si tuviera otra alternativa, ¿sí?, podría haber otras alternativas, de hecho las hay en el club, pero más allá de eso, para hacerlo más simple, si no va a tierra va al agua, entonces yo acá voy a definir un tierra que va a ser un true false. Entonces tengo 4 entradas y 2 salidas. Y a propósito quiero hacerlo de esta manera porque quiero mostrarles qué pasa cuando tengo 2 salidas. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí o no? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Se entiende que la función va a requerir del programa principal esos datos y adentro de la función con esos datos tengo que poder resolver esas 2 salidas para un barco particular. ¿Está claro eso? Entonces, voy a tener la función definir barco.
que va a tener como parámetro es LoRa, manga, calado y desplazamiento. Y va a retornar superficie y tierra. Esto es true o false. No necesariamente, Joaquín. No necesariamente van a ser menos líneas de código, porque tenés toda la definición de funciones, ¿sí? Lo que pasa es que en estos problemas nosotros estamos en cierta manera forzando la utilización de funciones, ¿sí? Y en la utilización real de funciones, lo que vos lográs es disminuir la complejidad, pero no necesariamente escribir menos líneas de código, ¿sí? De hecho, el año que viene ustedes van a aprender otro paradigma de programación, que es la programación orientada a objetos, ¿sí? Y en la programación orientada a objetos muchas veces, lo primero que charlo con los chicos es decir, ustedes piensan que van a escribir menos código, y es mentira, van a escribir más código. Y ustedes dirán, profe, ¿para qué vamos a meternos en el lío de escribir más código para hacer lo mismo? Porque en realidad la ventaja está cuando yo tengo que volver a modificar esto. En los trabajos prácticos de primer año, segundo año, uno no ve esa ventaja. Pero lo que nosotros estamos aprendiendo, lo estamos aprendiendo para ponerlo a funcionar en la vida real. En la vida real es donde uno ve la ventaja de llevar a cabo estas tareas, ¿sí? No acá, no en el proceso, ¿sí?, de aprender a usar las herramientas. Lo que estamos haciendo acá es aprender a usar herramientas. En la vida real hay que poner en práctica esas herramientas, ya sean técnicas, ¿sí?, o procedimientos puntuales dependiendo de la tecnología que estén usando. Pero lo que pasa es que si no conocen las técnicas, no las pueden poner en práctica después, ¿sí? Es una charla para rato largo, Joaquín. Es una excelente charla. Para el miércoles, ponele. Pero yo acá, o por ahí para el profe Silvio, yo acá me voy mucho de tema si nos ponemos a charlar eso, pero está buenísima esa charla. Y es una pregunta totalmente válida, ¿sí? Pero no crean que porque programo funciones van a programar menos líneas. Hay algunas situaciones, como la del trabajo práctico, en donde sí se da. ¿Por qué? Porque estoy reemplazando un fragmento de código que lo tengo acá y lo tengo copiado y pegado acá, y copiado y pegado acá, y copiado y pegado acá por una función que la voy a llamar 4 veces. Entonces ahí sí achico la cantidad de líneas de código. Pero no en todos los casos. De hecho, en este programa no necesariamente. ¿Por qué? Porque a esta función, que es la más larga, la vamos a llamar una sola vez. Por ahí lo único que vamos a llamar muchas veces es la validación. Pero el fragmento de código más largo, que es el de esta función, lo vamos a llamar una sola vez, ¿sí? Entonces, el tema es que sea más simple de entender, pero no necesariamente va a tener menos líneas de código, ¿sí? Claro, eso, exactamente, ¿sí? Más fácil de mantener, más fácil de modificar. Cuando voy a modificar, algo que dijo el profe Jorge recién es muy importante. Cuando voy a modificar en un solo lado. Entonces tengo menos riesgo de meter la pata, de cometer un error. Fíjense lo que pasa. Imaginen un programa real, con montones de líneas de código, ¿sí? No necesariamente todas juntas, pero muchas en general, divididas en un montón de archivos. Y uno va a modificar. Y hay una misma porción de código que está copiada y pegada en un montón de lados. ¿Cómo tengo la garantía de que modifiqué y arreglé en todos los lados posibles y no me olvidé de alguno? Cuando yo tengo eso en una función y ese fragmento está en un solo lado, ¿sí?, y desde todos los otros lados que lo usaban llaman al mismo, cuando yo voy a modificar, modifico en un solo lado y lo arreglé para todos los lugares en donde eso se está usando. De hecho, Felipe, hubo algún caso en el TP. Está bien, no podían usar funciones, sí, es cierto. Que
que, por ejemplo, han hecho bien la lógica para el primer jugador y se han equivocado en el segundo jugador porque han confundido alguna variable del puntaje anterior o de algún dado anterior y qué sé yo. Que si eso hubiera sido una sola función, ¿sí?, eso no hubiera pasado. No hubieran tenido dos variables distintas y no se van a comportar distinto dos juegos iguales de dos jugadores distintos. Gente, estas charlas, esta pregunta de Joaquín, estos comentarios, son buenísimos. Esto es lo que se tiene que provocar en sus propias mentes para que en algún momento caiga la ficha. Estos debates de si sí o si no, estas preguntas internas, es necesario que se las hagan, porque esas son las preguntas que hacen que en algún momento la rueda de la programación en general empiece a girar en ustedes mismos. ¿Sí? Es muy, muy importante eso. Muy importante. Hoy, evidentemente, no voy a llegar a escribir el código de este programa, pero no me importa. Lo voy a escribir en la clase que viene. ¿Sí? Lo voy a traer escrito, lo vamos a revisar brevemente, ¿sí? Porque capaz que lo que llego a armarles como diagrama y a dejarles como diagrama ya a ustedes les sirve como para codificarlo. ¿Sí? Pero hoy mi foco fundamental era todos estos procesos que hacen falta, ¿sí?, para empezar a escribir programas ahora mucho más serios, ¿sí?, y con un set de herramientas muy parecido al que vamos a usar durante todo el año. Porque ¿qué pasa? En la segunda parte del año lo que le agregamos a esto son estructuras de datos, pero no nuevas herramientas de programación. Las herramientas de programación, la última de las herramientas de programación desde el punto de vista de procesos, son las funciones. ¿Sí? Por eso el tema no es menor, es muy, muy importante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo sería la historia acá? Fíjense que la eslora, la manga, el calado y el desplazamiento, yo los tengo que leer en la función. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les parece? ¿Yo tengo que hacer la lectura de esos datos en la programación? Bueno, me voy a buscar un sanguchito, pero picar. Me parece que No, sí, profe, porque perdón. Sí. No, yo iba a pedir que lo repita la pregunta. Repito la pregunta. Yo acá estoy hablando de que esta función va a trabajar con la eslora, la manga, el calado y el desplazamiento. ¿Sí? Yo la pregunta que hago es, ¿tengo que hacer el input de esos datos? Esos son datos que se piden por teclado, de acuerdo a nuestro enunciado. ¿Yo tengo que pedirle al usuario que los cargue acá dentro de la función? Esa es mi pregunta. No hace falta. No hay que hacerlo. No, ¿por qué? Porque estoy asumiendo que esos datos son datos que me va a dar quien use esta función. Claro, es ¿Sí? como más propia para esta función en cuestión. No es reutilizable esta función en otros códigos. No, esta función es como dijimos antes. La que hicimos de validar, la hicimos como para que nos sirva de acá hasta fin de año, para validar valores positivos. ¿Sí? Esta es una función que está dividiendo lógica, pero que es parte del programa que estamos haciendo hoy. No es para usarlo en otro código. ¿Sí? Y por otro lado, fíjense una particularidad. En la que hicimos de validar, el var, que es lo que se retorna, no viene como parámetro. Lo que viene como parámetro es el mensaje. El mensaje no lo leo de teclado. Entonces, como tip para anotar en rojo por ahí al margen, nunca van a tener que leer por teclado algo que están recibiendo por parámetro. Porque ya lo están recibiendo. Si viene por parámetro, yo no lo voy a volver a leer. ¿Se entiende? Es como un tip para anotar por ahí. ¿Sí? Entonces, estos datos, alguien los va a leer, pero cuando llegan a esta función, ya son datos. Yo no tengo nada que leer ni que pedir. Acá lo que tengo que hacer es hacer. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Y lo que esta función tiene que devolver al final, ¿sí?, es superficie ¿sí?, y tierra, que es un valor true false. Eso es lo que tiene que devolver al final. Entonces, entre acá que entran estos 4 datos y acá que hace el return,
Me olvidé de escribir la palabra return acá. Y acá que hace el return de estos dos valores, ¿sí? Yo lo que tengo en el medio, ¿sí? Es la lógica para llegar a este resultado. ¿Y qué tendré en esa lógica? ¿Qué tendré que hacer acá? ¿Qué les parece? El cálculo de la superficie. Primero que nada, el cálculo de la superficie. ¿Cómo dijimos que era el cálculo de la superficie? Es lora por 1,25 por manga por 1,4, ¿no? Exactamente. Dijimos que a eslora lo multiplicábamos por 1.25 y a eso lo multiplicamos por la manga por 1.4. ¿Sí? Y ahí ya tengo el cálculo de la superficie. Y ahora, ¿qué más teníamos que hacer? Y acá voy a volver porque, bueno, este era un poquito más complicado. Que decía, para definir si un barco va a tierra, su calado no puede ser mayor a 2.5 metros, ¿sí? Y su desplazamiento no puede superar los 1.200 kilos. Entonces, si el barco va a tierra, ¿qué voy a tener acá? Una condición. Una condición en donde calado menor a 2.5 and desplazamiento menor a 1.200 kilos. Si esto es verdad, entonces tierra igual a true. Y si no, tierra oh, ¿qué hice? Mi cabeza está con otros problemas hoy. Igual o false. Y ahí tenemos entonces nuestro algoritmo. ¿Sí? Y ustedes dirán, profe, pero ¿y entonces cómo va a ser? ¿Va a devolver los dos valores juntos? Uno primero y el otro después. ¿Qué es lo que está pasando? Si yo escribo superficie, tierra, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí en realidad en Python? Es más, les voy a Dos dar valores distintos. Una tupla, sí. Les voy a dar una pista. ¿Qué estoy haciendo ahí en Python? Una tupla. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es que esta función en realidad devuelva una tupla que la voy a recibir en dos valores distintos en el otro programa, también como tupla. Entonces, ¿se acuerdan? Lo deben haber visto con Silvio, esta particularidad de Python de poder hacer una multiasignación, empaquetando como tupla y desempaquetando al mismo tiempo luego para asignar en dos variables del otro lado. ¿Sí? De esa manera podemos lograr en Python, y les garantizo que es algo que no todos los lenguajes permiten, tan automáticamente, funciones que tengan más de un valor de retorno al mismo tiempo. En realidad la función tiene un valor de retorno, que es una tupla. Pero con esta particularidad de autodesempaquetado y autoempaquetado, en realidad lo que estoy logrando es como más de un retorno a la vez. Hasta acá, ¿está claro? Sí, profe. ¿Sí o no? Re claro. Sí, profe. Decime, Tiago. No, que sí está claro. Ah, buenísimo. Bueno, ¿qué me queda entonces? Ya habíamos programado, ya habíamos visto, ¿sí? La validación y la definición de cada barco. Lo que me queda ahora es ver cómo será ese programa principal. ¿Sí? Hay una mano levantada, Felipe. Franco, dale.
Perdón, creo que no entendí muy bien el concepto de que una función hace y que puede leer los datos también, pero que mayormente hace. En realidad, parte de lo que hace puede implicar la lectura. Fíjate lo que pasa con la validación. La validación, entre su función, incluye pedirle al usuario que cargue el valor, ver si está correcto, si no está correcto, volvérselo a pedir, seguírselo pidiendo hasta que esté correcto y cuando esté correcto, devolverlo. Entonces, esa función, dentro de su contenido, está incluyendo el input. ¿Sí? Ahora, esta otra función, no, solo resuelve en base a los parámetros de entrada y devuelve un resultado en base a los parámetros de entrada. Y acá no hay ningún input. ¿Por qué? Porque ya está recibiendo por parámetro todo lo necesario, todos los valores que requiere, los están recibiendo por parámetro. ¿Se entiende, Franco? Entiendo. Sí, sí, sí. De hecho, miren, les voy a contar un truco. Si alguno de los valores que estoy recibiendo por parámetro no está en la lógica de la función, ese valor no tendría que estar como parámetro de la función. ¿Se entiende lo que acabo de decir? O sea, no debería pasar nunca que un valor que es un parámetro de la función no esté usado de alguna manera en la lógica de la función. Yo acá compruebo eslora, lo uso ahí. Manga, lo uso ahí. Calado, lo uso acá. Desplazamiento, lo uso acá. Listo. ¿Sí? Si yo por alguna razón hay alguno de estos valores que no necesito en la función, bueno, pues no necesito recibirlo como parámetro. Fíjense que yo le marqué dos cositas para anotar en rojo en el margen, ¿no? Como para cosas para pensar cuando uno está haciendo una función. ¿Sí? De la misma manera, tanto esta variable que vuelve como esta variable que vuelve, tengo que asegurarme que reciban valor por todos los caminos posibles de la función. Si yo chequeo eso en una función, y esto es independiente de lo que haga la función, eso está bien. O sea, me da la pauta de que estoy con la función correcta. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí? Milagros, decime. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Por qué usted había dicho que era Te escucho muy mejor? bajito, Milagros. ¿Cómo? Ahí te escucho bien. Yo tengo una pregunta. Usted había dicho de que recomendaba hacer mejor dos funciones. ¿Por qué? Cuando se podría Por hacerla esto, en una. mirá, si yo miro este problema, vos tenés dos problemas bien separados acá. Tenés un problema que es calcular la superficie y que está en base a estos dos primeros parámetros. Y otro problema que es calcular tierra o agua y está en base a los dos segundos parámetros. Un problema devuelve un valor y el otro problema devuelve el otro valor. Entonces, yo podría haber tenido una función que se llamara calcular superficie necesaria y otra función que se llamara determinar tierra o agua. Yo hice las dos juntas porque quería mostrarles esto de devolver más de un valor junto en la salida de la función. O sea, ¿usted nos recomienda que una función devuelva dos valores? Hay casos en donde no te va a quedar otra. ¿Por qué? Porque un valor depende del otro y los necesitas a los dos afuera, por distintas razones. ¿Sí? Pero si, como en este caso, están completamente independientes, si yo saco esto junto con esto, ¿sí? Y saco esto junto con esto, fíjate que no se cruzan en ningún lado. Tranquilamente lo podría separar en dos cosas distintas. Si esa es la situación, conviene hacer dos funciones separadas. Genial, profe. Esa era la pregunta. Buenísimo. Muchas gracias. No hay por qué. Gente, hagamos rápido el algoritmo general, ¿sí? El algoritmo general, ¿qué tiene? Primero que nada, una inicialización de acumuladores, ¿sí? Acumulador de superficie de tierra igual a acumulador de superficie de agua
igual a 0. ¿Sí? Fíjense que no. Ahí tenemos que una de las cosas que tenemos que mostrar es la superficie en tierra necesaria, el acumulador de superficie de tierra, y la superficie en agua necesaria, el acumulador de superficie de agua. ¿Sí? Después dice mostrar la superficie promedio ocupada por todos los barcos de tierra. Entonces voy a necesitar un contador de barcos de tierra. ¿Sí? Contador de barcos de tierra para calcular ese promedio. ¿Sí? Y después me pide el nombre del barco con mayor desplazamiento. ¿Sí? El nombre del barco con mayor desplazamiento. ¿Sí? Eso es una búsqueda de mayor por el desplazamiento y guardarme ahí el nombre del barco que tenía el mayor desplazamiento. Fíjense que esa parte no depende ni de la función 1, ni de la función 2, ni de nada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sigue la historia acá? ¿Sí? Lo que va a seguir acá es un menú de opciones. ¿Sí? Sí, esto es el acumulador de superficie de tierra, el acumulador de superficie de agua y el contador de barcos de tierra. ¿Sí? Eso sale de lo que me pide el enunciado. ¿Sí? Una vez inicializado cada uno de estos elementos, simplemente voy a leer n, ¿sí? Voy a leer n, ¿sí? Pero, no. Fíjense que la lectura de n, perdón. En realidad tengo que plantear un menú de opciones, eso es lo que se me está perdiendo. ¿Sí? Tengo que plantear un menú de opciones. Opción igual, por fin ya estamos llegando al final de los diagramas de flujo. Opción igual a nada. ¿Sí? Mientras opción sea distinto de 5, haga. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer? Y bueno, mostrar las opciones. ¿Sí? Las opciones van a ser del 1, plim, 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 al 5. El 5 es salir. ¿Sí? Y leer la opción. ¿Sí? Y ahí vamos. En realidad, estoy pensando que dibujé mal acá, porque en realidad necesito venirme más acá. Bueno, el print del menú y la lectura de opción. Y bueno, y ahora vendrá todo el conjunto de condiciones. Si opción es igual a 1, comienza el programa principal. ¿Y acá qué arranca? Y bueno, lo primero que arranca es n igual a leer entero positivo. Y acá el parámetro que será ingrese n. ¿Sí? Luego de eso va a venir el for. Fíjense cómo ahí ya tengo resuelto el tema de n, ¿no? Simplemente ingrese entero positivo. Se acabó. ¿Sí? Luego va a venir el for. ¿Sí? Y el for, ¿qué tiene que hacer? Y bueno, el for lo que va a hacer es mientras n, no, en realidad n no. No sirve n acá.
Mientras I in range de n haga. ¿Sí? Y bueno, ¿qué tengo que hacer acá? Leer el nombre. ¿Sí? Y fíjense cómo ahora voy a tener 3 llamadas a leer entero positivo. Voy a tener 3 llamadas a leer entero. Uno para eslora, igual a... No, este era leer decimal. Leer decimal positivo. Y acá el mensaje va a ser ingrese eslora. Y después voy a tener otro de leer decimal para la manga. Manga igual. Y otro de leer decimal. Estoy usando las funciones que hicimos, ¿no? Y otro de leer decimal para el calado. Y después uno de leer entero para el desplazamiento. ¿Sí? Franco, decime. Perdón, quería preguntar, normalmente en las variables teníamos que hacerlo lo más corto, conciso y entendible posible, pero ahora en las funciones pueden ser un nombre más largo, como para que se dé a entender. En el no, en realidad no sé de dónde sacaste que el nombre de la variable tenga que ser el más corto posible. El nombre de las variables, yo uso nombres muy cortitos en el diagrama, por una cuestión de que lo dibujo acá en la pizarra. De hecho, acabo de decir, ya se van acabando los diagramas. Me queda toda la parte de caracteres donde voy a seguir haciendo diagrama y después ya no hago más diagrama porque no hay forma. ¿Sí? ¿Ya estamos en hora? Uy, bueno, yo termino. Unos minutos más, ¿sí? Pero sí, Salvador, no hay problema. Pero después, cuando voy al código, normalmente escribo nombres lo más descriptivos posible. En las funciones eso es aún más importante. ¿Sí? El nombre tiene que decir claramente lo que hace la función, sobre todo en funciones que vas a guardar para reusar en otros programas. Es claro, crítico, clave, que el nombre explique lo que hace la función. Y de hecho ahí hay una suerte de tipo. Si vos no podés definir el nombre de lo que hace la función, probablemente estás planteando una función que no tiene sentido. Porque las funciones tienen que tener un objetivo súper concreto y directo. Para que tengan ese objetivo súper concreto y directo, vos tenés que poder definir qué es lo que hace y definir el nombre. Si no estás pudiendo decidir el nombre, probablemente hay algún error. ¿Sí? Gracias. Bien. ¿Qué viene para acá? ¿Sí? Ya tengo leídos todos los datos. ¿Sí? Este es leer entero. ¿Sí? Y ahí habrá que usar otro mensaje distinto del DN. Esto por ahí va a quedar más claro después en el código. ¿Sí? Pero una vez que tengo todo esto, ¿qué tengo? Y acá viene el llamado a definir barco. ¿Sí? Perdón. Viene el llamado a definir barco. ¿Y acá qué vendrá? Superficie, coma, tierra, igual, definir barco, y los parámetros. Eslora, calado, ¿qué me queda acá? No, me equivoqué con calado en realidad. Eslora, manga, calado y desplazamiento. ¿Sí? Y bueno, a ver, gente, no vamos a llegar a terminarlo hoy, pero ¿qué sigue abajo? ¿Sí? Ver si es de tierra o agua,
acumular la superficie y el calado si es de tierra o agua, hacer la búsqueda de mayor, ¿sí? Y volver a este for. Cuando termina todo eso, en esta opción de menú, no hay más nada que hacer. ¿Y qué pasa con las opciones 2, ¿sí? 3 y 4? Son mostrar resultados. La opción 2 es básicamente un print, ¿sí? Con la superficie de tierra. Superficie del acumulador de superficie de tierra y el acumulador de superficie de agua. La opción 3 tiene que calcular el promedio y mostrarlo. Y la opción 4 tiene que mostrar el mayor. ¿Sí? Y por acá vendrá opción distinta de 5. Error. ¿Sí? Y bueno, fíjense cómo, cerrando esto, tengo el programa general. ¿Sí? Y por acá abajo, no sé, hasta acá, ¿será? ¿Sí? Bueno, porque ahí falta más. ¿Sí? Y ya con eso termino el programa. ¿Sí? En realidad, acá tengo el ciclo y acá viene la parte de abajo de este ciclo y acá termina. Entonces, en este mismo programa nomás, imagínense si hubiéramos tenido que poner la función que es reutilizable, imagínense si la hubiéramos tenido que poner ahí, acá, acá, acá y acá. ¿Cuántas líneas de código nos hubiera llevado? ¿Sí? Bastante más. Pero eso lo charlamos en la clase que viene cuando veamos el código de esto. Hoy, ¿cuál era el objetivo fundamental? Ver y poner en práctica esto de lograr dividir el programa en partes. Era fundamental comprender eso, ¿sí? Por hoy. Y con eso me conformo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, de hecho la hice, no sé quién había preguntado lo de decimales. Mirá, solo que la expliqué toda para enteros y después la repliqué para decimales. ¿Sí? Esta es la de int y esta es la de float. El problema con hacer el menú de opciones como una función, cuando todo el programa, ¿sí?, refiere a los mismos contadores y acumuladores, el problema que ocurre o que aparece ahí es que si vos querés hacer todo como funciones separadas, tenés que estar pasando todo lo que vos tenés en común acá, lo tenés que estar pasando entre una función y la otra. Y ahí es donde aparecen los problemas. ¿Por qué? Porque tenés que llevar, traer, llevar, traer, llevar, traer, llevar, traer en cada una de las funciones. Entonces, por eso lo que yo estoy tratando de hacer acá es transformar en función, ¿sí?, lo que yo puedo. Dame, tomá y dame el resultado. Pero lo que tengo que ir sumando, acumulando en el conjunto, ¿sí?, lo trato de manejar en el programa general. Y eso era fundamentalmente la idea que tienen que tener en la mente para implementar el trabajo práctico 2. Esa idea es fundamental para implementar el trabajo práctico 2 y que no se les arme una ensalada de parámetros para todos lados. Es fundamental esa idea. ¿Se entendió, Isauro? Bien, no sé si me queda alguna otra duda. Los libero ya por hoy.
les voy a subir la pizarra y voy a codificar esto para revisarlo el lunes, ¿sí?